Bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Vamos a seguir hablando de temas importantes y que interesan a todos los ecuatorianos. Esta vez tengo el gusto de saludar a Verónica Albuja, politóloga, experta en derechos humanos, derechos colectivos y movimientos sociales. También maneja lo que es asuntos legislativos y medio ambiente. Saludo a mi invitada Verónica Albuja y agradezco por la presencia aquí en nuestros estudios. Para comenzar, Verónica, tras saludarte, tenemos que seguir reaccionando respecto a las elecciones del pasado 13 de abril. ¿Por qué crees tú, según tu percepción, tu lectura como experta en política, por qué crees que ganó Daniel Noboa y por qué perdió el correísmo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando, y al público que nos escucha. Pues bueno, estas elecciones fueron bastante complejas, ¿no? El país está en una situación muy crítica a nivel social, a nivel de seguridad, a nivel de económico, que es lo que más le preocupa al ciudadano que está día a día tratando de ver cómo salir adelante, pero también esa situación social que te genera miedo, te genera angustia en medio de una polarización que hubo en el país y el candidato presidente no pidió permiso como te manda la ley, no hubo vigilancia con respecto al cumplimiento de las leyes en el tema democrático, hizo uso de todos los espacios que tenía a mano, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el candidato presidente tuvo la oportunidad de utilizar el Estado y fondos públicos para la campaña. Se tienen datos ya más reales de lo que ha pasado y son más o menos 518 millones que se han utilizado para la campaña, para entregar tipo bonos, para entregar a los jóvenes en campañas cortas de fines de semana con acciones que se llaman acciones de los jóvenes y oferta de becas para mujeres madres solteras. Entonces eso en una situación en la que te digo, polarizada, de miedo, de angustia, de inseguridad, de incertidumbre y de desempleo, ese tipo de desembolsos a los sectores populares cambia la votación. Una especie de compra de votos, llamarían, o clientelismo, qué sé yo, y ahora no caía mal a la gente que necesita, pues, Verónica, ¿verdad? Claro, es populismo y clientelismo, las dos cosas. Eso le sumaba, lo que estamos diciendo, una cancha inclinada con organismos de control a su favor, organismos electorales a su favor. A eso hay que sumar, y yo creo que fuerte, Y luego el están asunto del los errores, anticorreísmo. sí, no, luego están dos cosas más. Están la polarización, significa el correísmo, anticorreísmo, y luego hay que sumar los errores de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana cometió errores con temas muy delicados para la población. Por decirte, lo que dijo la asambleísta Cabezas, ¿no? Lo del dólar ecuatoriano. Eso, la situación de en este momento plantear un tema de debate económico, monetario, en el que el ciudadano no entiende todavía eso y que no le explicas bien y luego le dices que vas a transformar esos dólares en ecuadólares, pues no le va a venir bien a nadie. Porque la confianza que hoy el ciudadano o el ecuatoriano más alejado, digamos, de la ruralidad, ¿en qué confía? En el dólar, en ese papelito que ve y que es verde y que le da seguridad y le da garantías para comprar algo en este momento para llevar a su hogar. Entonces, hay errores, los escándalos de corrupción con respecto al Consejo de Participación Ciudadana. Ya azul, ¿no? Es Liga azul. lamentable que ese tipo de conversaciones, la grabación, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que se conversó en esos chats es grave para el país. Es medio aberrante incluso, ¿no? Es que mira, eso da cuenta de que partidos políticos como la Revolución Ciudadana quieren mantener el control del Estado, quieren mantener el control de algunas autoridades. Y la Constitución es clara, te dice que hay autonomía de las instituciones y que tienen que ser representantes de elegidos por, y en ese momento te das cuenta que no lo quieren manejar de esa manera, ¿no? Entonces, hay una acumulación de algunos errores desde la Revolución Ciudadana que la ciudadanía en este momento no lo pudo discernir como o un escándalo o presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Se acumula todo eso y lo que hace el ciudadano es angustiarse y entonces va a la papeleta y se enfrenta con lo más fácil, la polarización. Dice, ante correísmo, anticorreísmo, me voy por esto, lo nuevo. Verónica. En todo caso, la gente dice, bueno, tampoco el correísmo, tampoco doña González era la solución para este país. No sé, algún bálsamo
hubiese habido, pero ellos también son parte de todo este proceso que está viviendo el país desde hace muchos años y nos tienen metido en este clivaje del correísmo, anticorreísmo, olvidándose de que hay otros problemas fundamentales y estructurales. El programa de gobierno de la derecha y todo el del anticorreísmo es eso, el anticorreísmo. Parece que el programa del correísmo es, en cambio, salvarles y declararles inocentes a sus compañeros, a sus líderes. Verás, lejos de eso, que también es bastante complejo, porque al final, em, ¿qué son el momento electoral? ¿Qué es el momento electoral? Es la democracia. Y la democracia en el Ecuador tendría que haber sido más acceso a la información. No hubo más acceso a la información, hubo una saturación de esa publicidad de correísmo, anticorreísmo. Las elecciones se convirtieron en un vacío, el debate, por decirte, ese es un mecanismo que tenía que manejarlo de mejor manera el CNE. Y realmente entre el primer debate y el segundo debate, si tú le preguntas a los ciudadanos cuál fue la propuesta que más le impactó, te van a decir que no sabe de ninguna, porque ninguna se escuchó ¿no? en los debates. Sin embargo, de eso tienes también una tercera fuerza política el día de hoy, que es la del movimiento indígena, que sí fue una propuesta que habló de temas de 7 ejes en los cuales hablaba de transición energética, que no se escuchó mucho porque con toda esa saturación de información el ciudadano no logra ver dónde está la propuesta para Obnubiló, revisar. ¿no? Obnubiló Exacto. Entonces, prácticamente. hablar de transición energética en el Ecuador, de energías renovables, de renta básica universal, porque está en el programa de gobierno que presentó el Pachacuti. Entonces, tú ves que la ciudadanía no tuvo la oportunidad ni el tiempo para un poco ponerse a revisar. Y esa es una tarea que hay que decirles a los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos que revisar la Constitución, tenemos que revisar las leyes, tenemos que revisar incluso en campaña un poquito más de las propuestas. Si nos dan un tríptico, revisemos a ver qué dice, ¿no? Pero el tema es que hay una crisis de representación en el país, en el sistema político. Si tú te pones a ver los resultados de estas últimas elecciones, tienes una derecha de partidos ya bastante tradicionales, digamos, que fueron eliminados en esta ocasión. La ciudadanía no creyó ni en el Partido Social Cristiano, ni en Avanza, ni en algunos, Creo, Construyen. Construye. Exacto. Entonces esos partidos están fuera del escenario. Ahora el único representante de la derecha es Daniel Noboa, de una derecha bastante conservadora. Ahora toda la derecha se subió a la camioneta, Sí, pues. exacto, porque quedaron sin representantes y quedaron aniquilados por el electorado. Y les Entonces representa, tienes, por supuesto que sí, pues. sí, quizás sí, porque son intereses empresariales comunes, ¿ya? Pero puede ser que sean grupos empresariales distintos, porque tienes grupos empresariales de la sierra, grupos empresariales de la costa, unos dedicados a la cuestión agrícola y otros al tema de exportaciones. Entonces, ahí pueden tener ciertas diferencias, Pero pero que van a llegar a un en acuerdo. la segunda vuelta hicieron causa común. Y Claro, suele claro, hacer por la eso te digo, derecha de que eso, puedan suele llegar a un hacer eso. acuerdo lo van a hacer. Lo que van a decir es no me afecten mis intereses y los suyos tampoco y hagamos proyectos de ley o leyes que nos beneficien a ambos. Eso pueden decir, Una exacto. repartición, ¿no? Claro, del escenario, sobre todo económico, ¿no? Porque ¿qué es lo que más les interesa a los grupos? Es el tema de las rentas que pueden ganar, de los intereses que les vienen a ellos. Verónica, tú nombrabas, y para ir avanzando, a Pachacuti, Conalle. Le va a pasar factura a la CONAIE porque ellos apoyaron, Pachacuti apoyó en la segunda vuelta a Luisa González. Les pasará factura y luego ahora mismo se está pidiendo la cabeza de Leonidas y toda esa cosa, pidiendo que haya ya la asamblea para cambiar, para hacer las elecciones internas de la CONAIE. Le pasará factura y ellos son suficientemente fuertes para un poco curar esas heridas internas que hay o para depurar incluso. Mira, yo creo que lo más importante de este análisis de un movimiento social tan importante a nivel del Ecuador y a nivel latinoamericano, que es el movimiento indígena y sobre todo representado por la CONAIE, lo que ha hecho la CONAIE es luchar, ¿no? Luchar por los derechos colectivos, luchar por los derechos sociales de muchos otros sectores, construir una agenda más amplia, Con los ¿no? 21 puntos, ¿no? Que ellos Exacto, plantearon. exacto, porque lo plantearon, 25 son. 25 Entonces, puntos. lo plantearon de esa forma, es el tema de generar la oportunidad de salir de la polarización correísmo-anticorreísmo y marcar una agenda más de izquierda y derecha. Ese es un tema que no lo estamos analizando porque, como decíamos, el odio a veces no te permite ver los temas esenciales, ¿no? Y uno de los temas esenciales es que en el Ecuador se tiene que discutir cuáles son las propuestas de los sectores sociales y los sectores sociales se sienten más identificados con el sector de izquierda, hasta el centro, ¿no?
Entonces, si le pasa factura, estamos hablando de un movimiento histórico, ¿no? No es un movimiento que nació hace 5 años y que recién estaba emprendiendo su proceso, digamos, ¿no? Es un movimiento social que ha planteado al país el Estado plurinacional y lo ganó en 2 constituciones que se implemente el Estado plurinacional como parte de la constitución del Estado, ¿ya? Y de la estructura del Estado. Lo otro es que han hablado del summa causae, es un modelo alternativo al desarrollo que hoy tenemos a nivel mundial, a nivel global. Es una propuesta no solamente filosófica, sino también política y económica de desarrollo. Tienes el tema de los derechos de la naturaleza, es una construcción social de muchos sectores, entre ellos los ambientalistas y el movimiento indígena, que defienden el tema de la biodiversidad, los territorios, en todo el país, no solamente, a veces pensamos que solo la Amazonía, ¿no? Verónica, pero esta polarización que hubo eh, no dio lugar a lo que tú dices, a que la gente lea la propuesta de la CONAIE, lea la propuesta de Claro. Pachacuti, y se podrá superar en algún momento y bajo qué circunstancias ese 5 y pico% que sacó Leonidas. Mira, yo creo que para superarlo, lo primero es que el movimiento indígena tiene que hacer una depuración. O sea, es como, voy a poner este ejemplo, ¿no? En este momento a nivel mundial la gente se fija en lo que está pasando en el Vaticano por la elección del nuevo Papa. Y lo que tenemos es muchos comentarios, tristeza profunda por la pérdida del Papa Francisco. Y el Papa Francisco fue progresista dentro de una iglesia en la que hay unas estructuras muy cerradas, muy conservadoras, y tienes una línea de derecha y una línea más progresista que representó el Papa Francisco de izquierda. Es el único papa que en este momento de la historia dejó marcada una encíclica sobre el tema del cambio Pero climático. ahorita hay una pugna, ¿no es cierto? Sí, hay una pugna, Los pero eso voy. conservadores Los y otro conservadores un y poco los... para seguir la línea Exacto. de Lo mismo pasa en Francisco. el movimiento indígena. Tienes en este momento, con todos estos periodos últimos de elecciones, puedes ver que ya hay un grupo muy marcado que tiene una agenda de derecha. O sea, indígenas de derecha existen, están. Entonces, hay también compañeros y compañeras del movimiento indígena, de esos compañeros que ellos todavía se tratan como compañeros a pesar de que están en la derecha unos y otros. Y entonces les están diciendo, miren, ustedes están en la derecha y si quieren ganar por la derecha, entonces vayan a los partidos que son de derecha y a ver cómo les tratan ahí, ¿no? Mientras están en el movimiento indígena, sí, les llaman y quieren causar división y esto de perder la cabeza de una persona. Y el tema es que en el movimiento indígena, si uno revisa toda la historia, los textos que hay sobre el movimiento indígena, no son individuales, son colectivos. La participación de ellos es colectiva. Entonces, estás hablando de un movimiento histórico, de un movimiento colectivo, de un movimiento que tiene hombres y mujeres que participan de la política. Y entonces creo yo que este es un espacio más donde se genera el debate. Verónica, y las cosas están hechas, ¿ya? Ujú. Noboa va a gobernar 4 años más. Y para terminar este periodo de transición faltan 3 semanas. El 24 de mayo se posesiona para 4 años. ¿Qué significa estos 4 años o qué significarán estos 4 años de Noboa tomando en cuenta los 18 meses que ha gobernado, cuál ha sido su dinámica, hacia dónde han apuntado sus decisiones? ¿Qué se puede esperar del señor Noboa en estos próximos 4 años? Bueno, creo que no mucho, ¿no? El tiempo que ya gobernó dio una, si tú quieres, una probadita al pueblo ecuatoriano de lo que va a ser su gobierno, ¿no? Lamentablemente es un gobierno que terminaba el periodo de otro gobierno de derecha y muy conservador, que era Guillermo Lasso, por la muerte cruzada. Se termina el periodo de Lasso. En realidad estamos terminando el periodo de Lasso, pero el periodo de Lasso con la política y la propuesta de Daniel Noboa, y en el cual no ha dado ninguna mensaje al país de cómo va a reactivar la economía, no lo ha hecho. Tampoco ha sabido responder a todo el tema de los fenómenos climáticos que han azotado la costa ecuatoriana y la sierra con los deslaves, las inundaciones, que pese a que son fenómenos climáticos extremos que se están dando en el país, pero si tú haces un poco de inversión en investigación, en los centros de monitoreo, podrías tener incluso alertas tempranas para movilizar a la población y llevarlos a lugares seguros o generar otro tipo de ayudas cuando ya hay inundaciones. Y no ha habido. Lo que ha habido es una especie de uso de esos espacios en los que la gente fue, digamos, afectada. Llegaron con publicidad, justo aprovechando la campaña, entregando víveres, cositas para que la gente esté contenta, y luego no ha habido ninguna Pero, o sea, respuesta. que tú dices que no va a haber mayores expectativas, cambios en estos 4 años, porque el anterior fue una especie Mira, de transición. por ejemplo, el Plan Fénix es un fracaso.
y trajeron hace poco a un experto internacional, al señor Spring, y el problema fue que él vino y participó de la política del país haciendo comentarios sobre temas electorales y no vino y planteó una primera etapa de el plan de seguridad. Entonces es grave porque se gastaron recursos públicos para cosas que no eran y Entonces, no hay un ¿hacia dónde plan. apunta el señor Novoa? ¿Hacia dónde apunta la derecha? ¿Dónde apunta esos sectores? Porque me imagino que si no exhiben un plan, si no tenemos conocimiento los ecuatorianos, pero ellos deben tener internamente una Bueno, idea, ya hay algunos un ejemplos de hacia propósito. dónde van, ¿no? Ellos están manteniendo los diálogos con el Fondo Monetario Internacional para nuevas ayudas económicas, lo cual significa más deuda. Entonces, no hay un plan de reactivación económica, sino hay un plan de endeudamiento. Por otro lado, no ha habido inversión en los sectores estratégicos, entonces ya se puede ver que hay una cuestión muy intencionada hacia las privatizaciones. Demostró el tema de las negociaciones con el Campo Sacha también. Son sectores estratégicos en los cuales, en vez de pensar en beneficiar a los ecuatorianos de eso, está pensando en beneficiar a empresas de afuera, ¿no? Y el otro tema, que es lo que se escucha el día de hoy, en estos días, en estas semanas, es el tema de los trabajadores. El La tema de los reforma. trabajadores, de las reformas. En campaña él incluso se fue, estuvo en algunas comunidades puesto un poncho, comprometiéndose y diciendo que no va a subir el tema de la edad de la jubilación y que va a atender a los jubilados. Y en este momento sale su ministro y dice que van a empezar a revisar eso con las reformas porque no es posible seguir manteniendo las jubilaciones de personas hasta 10 o 15 años porque la Entonces, edad de muerte haciendo subió. una analogía, entonces, con Milei diríamos que es una pequeña motosierra del señor Noboa, y si hablamos en términos de seguridad, hablaríamos también una réplica del señor Bukele. ¿Podríamos Miren, decir algo de eso? en tema de seguridad, no hay ningún plan para poder decir al estilo Bukele todavía, ¿ya? Bueno, recién Entonces, estuvieron allá el ministro sí, de sí, 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 Defensa y el porque la del gente, Interior. los ciudadanos están clamando seguridad. O sea, en este momento hemos tenido picos muy altos de inseguridad en el país, de homicidios, en provincias en donde realmente la gente, Más de uno por hora, ¿no? exacto, y no solamente los homicidios, más de uno por hora, sino también la de desaparecidos. Las asociaciones de desaparecidos nos Y están diciendo forzosas que algunas, ¿no? tenemos Forzadas. 16 personas jóvenes desaparecidos en el país por día. Eso es gravísimo. Significa que vamos a salir al terminar el año 6,000 y pico de personas desaparecidas que no sabemos dónde están, qué está pasando. Y en lo Entonces, económico, de eso te digo, Milei tiene una pequeña motosierra, el señor Noboa. sí, lo que pasa es que Novoa está, de cierta forma parece que como con mucha bronca con el país, quizás lo educaron así, con un resentimiento al país, y él está decidido a manejar el país para sus empresas. O sea, eso está claro porque el momento en que hablas de Petroecuador y del campo Sacha, que es uno de los campos más importantes de producción petrolera en el país, y que él haya tenido la intención de sacar del contrato para salir hacia un contrato con una empresa privada, está clarísimo que a él no le interesa el país. A él le interesan los negocios privados y con empresas que estén afines a los negocios de su familia. Frente a eso, los sectores populares, sectores sociales están desarticulados. No hay un liderazgo que pueda constituirse en una especie de contrapoder. No existe esa posibilidad en el Ecuador. Verás, yo creo que lo más importante es que sí hay. Lo que hay es que mantener el camino de comunicación, de diálogo entre los sectores para que puedan construir agendas conjuntas, como fue lo de los acuerdos de los 25 puntos, que nacieron en Asamblea Popular Ciudadana, que lo hicieron en la casa, en la sede de los trabajadores eléctricos. Entonces ahí se reunieron hace más de un mes unas 70 organizaciones nacionales de tipo social, o sea, de diferentes sectores sociales. Eso hay que mantener el debate, hay que mantener, ahora que se está hablando mucho del llamado a la constituyente, incluso hay que mantener activo cuáles son los derechos que no pueden ser un retroceso. Porque si el Ecuador avanzó en derechos de la naturaleza, si el Ecuador avanzó en derechos como el tema del agua, si avanzó en el tema de la vida digna, de las ciudades, del derecho a la ciudad, del tema del Estado plurinacional, de la prioridad de hombres, mujeres, jubilados, niños y niñas. O sea, esos son derechos que no pueden retroceder. Verónica, a propósito que tú topas, esa era otra de las ideas del asunto de la Asamblea Constituyente. A la Constituyente y a la Constitución de Montecristi se le echa la culpa de todo, de todos los males de esta república, que no es perfecta, por supuesto que no lo es. El problema es que ni siquiera se la pone en ejercicio, se la respeta, como debería ser. Y no solamente este gobierno, comenzó el propio Correa, comenzó a renegar
a renegar, sobre todo en el asunto de los derechos, ¿verdad? Claro. ¿Qué va a pasar si es que hay una asamblea constituyente, se determina una nueva constitución? ¿Quiénes van a redactar esa constitución? Porque ya se habla de buscar un atajo de los notables, de todo ese tipo. Yo creí que los notables ya estaban muertos y sepultados, pero parece que van a aparecer. Mira, es grave los pronunciamientos que tiene en este momento el ministro Lagasca en los medios porque está él interpretando lo que dice la Constitución. Y aquí no es una cuestión de interpretar la Constitución al gusto de cada persona, porque la Constitución es la carta magna que nos rige a todos los ecuatorianos, aquí y fuera del país, Es ¿no? que el mandado a interpretar es el legislador. Claro, pero igual, hay cosas muy claras en la Constitución. Entonces, por decirte, si un compatriota nuestro está en Europa queriendo hacer sus trámites, queriendo hacer algo, ¿qué hace el compatriota? Se fija en los derechos que están consagrados en la Constitución y hace valer esos derechos cuando está fuera del país porque sabe que esa es la Carta Magna. Pero si los de aquí no quieren hacer caso a la Constitución, cada autoridad quiere interpretar la ley a su gusto, y en este caso la Constitución, entonces estamos Lo perdidos. que quieren aprovechar es el capital, no diría capital político, sino capital electoral que tiene el gobierno Sí, del sí, 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 sí. 55% y poniéndole como contradictor ahora a la Constitución de Verás, Montecristi, echarle la ujú. culpa de la violencia, del crimen organizado, la falta de empleo, falta de salud, falta de educación a la Constitución. Y la gente pues asume eso, coge frente a la falta de respuestas y nada raro sería que gane la consulta y se haga lo que Sí, yo te el voy a poner un gobierno ejemplo muy proponga. claro de cómo debemos todos los ciudadanos evitar esta cuestión de los notables, porque eso no está ni siquiera en la Constitución, nunca en ninguna parte redacta que va a ser un grupo de notables, dice los representantes, cómo serán elegidos en el artículo 444, dice que el presidente enviará la propuesta y ahí se dirá la metodología y cómo se elegirán a O los sea, clarito representantes. debe ir ahí. Exacto. Ahora, yo no sé si tú te acuerdas en el 2019, cuando hubo las movilizaciones en el Ecuador, hubo carreteras cerradas, hubo una fuerte acción desde las comunidades, desde las provincias del Ecuador, de muchos sectores sociales, incluidos el movimiento indígena. Y en esa ocasión, los medios de comunicación y la ministra de ese entonces dijo Ignoraron, que ¿no? todos los puntos calientes, así lo dijo, estaban controlados y que eran como 30. Y no era así, ¿ya? Entonces, en esa ocasión se activaron las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los medios de comunicación comunitarios y se hizo una gran red que contrarrestó a ese discurso oficialista y de los grandes medios y la gente se enteró que todo el país estaba inmovilizado. Entonces, cuando eso pasó, la gente buscó los medios alternativos de comunicación para informar. Entonces, creo que ahora tiene que haber esa especie de campaña, esa especie de unidad para generar el debate y todos los medios alternativos y todas las plataformas digitales. Si vamos a ver que hay una cuestión de una propuesta bastante descabellada como la estaba lanzando el señor Lagasca, en el que te dice que ahí dice que unos notables y que como hay la popularidad ahorita por el resultado electoral, entonces que es el Ejecutivo el que va a poner y las instituciones que el Ejecutivo nombre las que van a poner los representantes y que se tienen que ser notables académicos, O sea, doctores en notables leyes. sastres y notables costureras. Entonces, a veces da con un poco de risa, ¿no? Pero lamentablemente, si ellos quieren hacer eso desde la vía de los grandes medios y desinformar a la población y atemorizar a la población y decir que la actual constitución fue hecha a medida para el crimen organizado, eso es irreal, O sea, ¿no? que hay que reconocer que hay que enmendar la Constitución, Mira, hay hay que cambiar, que, pero que hay por la vía, ya sea de la enmienda o de la reforma parcial, exactamente, y ¿verdad? ya se ha Y con hecho. eso nos ahorramos este clivaje del enfrentamiento electoral y el asunto económico, que ahora mismo necesitamos plata, porque eso costaría más de 200 millones de dólares Estamos y gastando duraría más demasiado. de cerca de 2 años. Sí, pero te digo, lo que está clarísimo es que no podemos caer en la trampa del discurso oficialista porque el discurso oficialista quiere mantener la polarización. Hay que ser clarísimos. Tenemos una constitución que puede ser enmendada, reformada en algunos capítulos específicos o artículos específicos, pero en tema de derechos colectivos, derechos de la naturaleza, somos el único país que realmente garantiza los derechos de la naturaleza, la recuperación, en este caso, no solamente de lo que está sobre la tierra, sino también
el tener la posibilidad de pensar en energías alternativas, una transición ecológica, cuando también en el Ecuador se ha dicho que el tema de la consulta previa, libre e informada de los pueblos tiene que ser hecha, porque lo que está abajo en el subsuelo sí puede ser una garantía para todos los ecuatorianos tener recursos del tema de petrolero o minero, pero a largo plazo sabemos que son industrias extractivas que contaminan recursos básicos y estratégicos como el agua. Entonces, ese tipo de temas están en la Constitución. Lo que tenemos que hacer ahora es generar mejor la reforma para el tema de derechos colectivos, ya el tema de la consulta previa libre e informada. Eso nos falta, cómo aplicarla, cómo hacerla, que sea vinculante. Hay un tema importante y con eso vamos terminando, Verónica. El asunto de la asamblea, pues. La asamblea en pocos días, precisamente el 14 de mayo, se instala. Sí, sí. Y ahora estamos en compra-venta de asambleístas para conformar una mayoría. ¿Qué significaría si la señora madre del presidente de la República, doña Anabel Asín, llega a ser presidenta de la Asamblea? Porque ellos dicen que ya tienen, Sí, mencionan que tienen los votos. comprados, dirán otros, comprados los votos, porque se necesita una mayoría de 77 votos para elegir autoridades. ¿Qué pasaría eso? Ese acaparamiento de los poderes, porque sabemos cómo funciona la justicia, cómo está funcionando ahora mismo el Consejo de Participación, cómo funciona la Procuraduría, cómo el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE, todo eso. ¿Qué va a pasar con una representante, en este caso la señora madre del presidente, dirigiendo la Asamblea? Bueno, lamentablemente las reglas del juego están mal hechas, porque no debería haberse dado esa situación, ¿no? En que la madre o el padre de un presidente pueda participar en elecciones, porque la ley es clara, ¿no? Dice que no tendrás, en el caso de los ministros, en el caso del presidente, a familiares hasta el 4º grado de consanguinidad en otras instancias del Es otra Estado, función ¿no? del Estado, es decir. Exacto, pero es otra función del Estado. Se puede decir eso, pero si estamos hablando de que hay una ley que regula el tema de los servidores públicos, entonces también ellos son servidores públicos, son funcionarios Pero del Estado, ¿no? más allá Pero de más eso, allá de ya eso, el en lo problema es que político, en el país los ciudadanos deberían proponer que no sea esa la figura, o sea, la mamá del presidente, porque ahí en ADN tienen otros candidatos. Está el señor Torres, está el señor Olsen, que fue exministro, que también podrían ejercer ese cargo, ¿no? Pero parece que esta es una cuestión muy familiar ahí, que quieren tener los intereses de la familia por encima de los intereses del país, ¿no? Esa es una primera idea que se te viene, porque en la campaña electoral, el momento en que el presidente fue atacado por algunos sectores políticos, la mamá salió en el último tramo a defender al hijo, ¿no? No lo defendió como candidato, sino no defendió la propuesta política, sino lo defendió como hijo, ¿no? Tú escuchas cuando dice, mi hijo es buena persona, pues ¿no? ahora está muy claro que Entonces, esa fusión de poderes políticos y poderes económicos se vuelve incestuosa, se vuelve sí, y peligrosa. no hay una independencia. O sea, por más que tú digas es otro poder del Estado, no se trata de un funcionario, sí, es otro poder del Estado, y la Constitución te dice que hay autonomía entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el CNE, el Consejo de Transparencia y Control Social. Tienen que ser entidades autónomas e independientes. Y en este momento nos estamos dando cuenta que no son autónomas y no son independientes, y van a estar sometidas al Ejecutivo. Verónica, gracias. Con esto terminamos. La derecha y el señor Novoa a la cabeza ahora mismo, ¿a dónde apuntan? Ellos no apuntan solamente hasta el 2029, creo. Tienen un proyecto de mayor alcance, de mayor aliento de pronto, tomando en cuenta que la tendencia y las corrientes en la propia América Latina tenemos de derecha, incluso radicalmente de derecha, igual en Europa y con los Estados Unidos como gran caporal el señor Trump. Sí, lo que estamos disputando es la hegemonía. No olvidemos que salimos de un periodo en el que la Revolución Ciudadana se convirtió en todo el sistema político en un partido hegemónico, estuvo 10 años, y ahora es una transición. Después de lo de Lenín Moreno, Lazo, que quedó muy desgastado y finalmente tuvo que recurrir a la muerte cruzada, tenemos este periodo en el que viene un presidente de derecha igual. Entonces hay una recomposición de la derecha, porque como tú decías al inicio, ¿no? Se juntaron un grupo para ahora hacer fuerza y lograr rescatar a la derecha, pero es un proyecto de transición por la hegemonía. Están disputando la hegemonía en el país. Muy bien, así están las cosas, así están los escenarios que se juegan ahora mismo en nuestro país.
a pocas semanas de la posesión para 4 años del señor Daniel Noboa, para que esté hasta el 2029 en Carondelet, y con una asamblea que también estamos a pocos días que se defina y cuáles vayan a ser las autoridades y cuál va a ser el manejo político de nuestro país. Gracias a Verónica Gracias. Albuja, politóloga, experta en derechos humanos, movimientos sociales y todos esos temas que a todos nos interesa y nos preocupa. Y nosotros seguiremos hablando de esto y de todos los temas porque tenemos que hacer pensamiento crítico, tenemos que Sí, hacer propuestas y no tenemos que cruzarnos de brazos. exactamente. Señoras y señores, muchas gracias por la atención. No se olviden de darnos un like y suscribirse para seguir avanzando y creciendo en esta idea de una comunicación, de un periodismo comprometido con las causas del Ecuador. Hasta la próxima.